Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Un gusto, mi nombre es Nacho Ferro y un placer compartir la palabra nuevamente desde Buenos Aires, Argentina. Nos toca 1 Corintios capítulo 1, verso 18 en adelante. Como siempre, al acercarnos a la palabra me parece que lo primero y más importante es poder dar lectura. Así que quiero leerte a partir del verso 18 y hasta el verso 31 del capítulo 1 de 1 Corintios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que ustedes no son ni sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte o se gloríe o se llene de soberbia en su presencia. Mas por Él, por Dios, están o estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Siempre me parece importante que cuando prestamos atención a un pasaje bíblico o una porción bíblica debemos leerlo. De hecho, te animo a que lo leas varias veces cuando haces el devocional. Hoy yo quiero ser bien sintético y bien sencillo. La riqueza de la porción es tan grande que podríamos tomar un solo texto y hacer nuestro compartir basado en esto. Pero hay una palabra que salta cuando leo esta porción y es la palabra locura. Y es interesante porque es una palabra que no solemos unir con Dios, con sus planes. Tenemos que entender el contexto en donde aquí el apóstol Pablo, guiado por el Señor, está hablando de esta palabra en un contexto de una mirada del mundo. Y la realidad es que cuando pensamos en Dios, en su plan, hay algunas cosas que a los ojos de este mundo son una locura. En primer lugar, vos fíjate que lo primero que el texto menciona es la locura de la predicación. El Evangelio es locura para este mundo. Cuando pensamos en un mensaje tan sencillo y el mensaje más transformador de la historia, cuando se lo compartimos a alguien en el cual el Señor no está obrando o cuyos ojos todavía no han sido abiertos, es verdaderamente una locura. Pensar que el solo hecho de reconocerme pecador, de entender mi condición delante de Dios y poner mi fe en una persona que pagó y que cargó en una cruz los pecados de toda la humanidad hace tanto tiempo, en una colina en la ciudad de Jerusalén, para este mundo sigue siendo una locura. Sin embargo, la locura de la predicación nos recuerda que todo se trata de Cristo. A veces, andando la vida, el tiempo, a veces hasta la experiencia, nos confundimos y empezamos a pensar como aquellos que describe el verso 22. Viste que dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Claro, los judíos querían ver a Dios obrar como habían escuchado de sus padres en las plagas, abriendo el mar. Ellos querían señales, esperaban de Dios señales para que les confirmara que era Él. Los griegos estaban enloquecidos, como dice la Escritura. Los atenienses solo se interesaban en decir o en oír algo nuevo. Ellos estaban cautivados por la sabiduría humana. Pero dice el 23, mirá, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Y vuelvo a decirte, lo primero que resalta es la locura de la predicación. Pero no es la única locura que menciona el pasaje, porque también
Hay un pueblo de Dios escogido que es una locura. Está la locura de un pueblo. Y vos decís, Nacho, pero no entiendo, ¿por qué la locura del pueblo de Dios? Yo estoy pensando, estoy grabando esto en el living de mi casa aquí en Buenos Aires, y digo, esto está llegando a hermanos y hermanas en diferentes lugares, en República Dominicana. Digo, qué locura que yo esté haciendo esto. Y dice el verso 26, miren hermanos vuestra vocación, que no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, hermana, querido joven, es una locura pensar que nosotros, solo por la obra de Cristo y la locura de la predicación, somos parte del pueblo escogido de Dios. Porque probablemente somos más necios que muchos, no somos sabios según la mirada del mundo, no somos poderosos ni nobles, sino que, como dice el texto, podríamos ser catalogados como lo vil y menospreciado. Pero así es nuestro Dios. Él salva por medio de la locura de la predicación y elige un pueblo por gracia para que sea su pueblo, que si lo miramos con ojos humanos, con ojos debajo del sol, es una verdadera locura. Pero qué bendición que esto nos lleve a la alabanza, a la gratitud, a la humildad, a entender que así como la locura de esta predicación tiene que ver con Cristo, la locura de que seamos pueblo de Dios tiene que ver solamente con Cristo. Y ya como va llegando el tiempo a su fin, yo no quiero extenderme más de la cuenta. Encuentro una tercera locura en este pasaje, porque dice en los versículos finales, el verso 30 dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría es en el Señor. Y en ese verso 30 encuentro una tercera locura en esta porción, que es la locura impensada de la posición, de la identidad que tenemos en Cristo. Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Algunas otras versiones dicen que todos estos regalos y todos estos tesoros son posibles en nuestra vida por la voluntad de Dios, por medio de Cristo. No sé si te has dado cuenta, porque a veces el audio se alarga un poco más de la cuenta y yo no quiero hacerlo. La respuesta ante cada una de estas locuras es que solo ha sido posible por medio de Cristo. Porque la predicación habla de Él. Porque si somos pueblo de Dios es solamente porque hemos entrado por esa única puerta, Jesucristo. Y también es una locura que nuestra identidad, que nuestra posición segura e inamovible tenga que ver con sabiduría, con justificación, con santificación y redención. No sé qué te pasa a vos ahí, quizás en tu casa, quizás en el auto, en la universidad, en el trabajo, no sé dónde estás escuchando esto, pero solo quiero decirte que 1 Corintios 1, del 18 al 31, pero toda la Escritura nos recuerda que todo lo que somos, todo lo que tenemos, ha sido y es posible por la gracia y los méritos de Cristo. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Acordate, este es un pasaje que habla de muchas locuras. A veces hacemos locuras, pero este nos habla de la locura de la predicación, de la locura de ser pueblo de Dios y de la locura impensada y de gracia de la posición que tenemos en Cristo. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.